busqué por la tierra, por largos pasillos de seres. Te busqué por las noches, por calles y sombras, por quietas esquinas agudas. Te busqué por los días, nadie con carne y tacto me descubría tu nombre. Te busqué por los bosques, altas miradas rodaron por copas, por ramas, por quietas palmeras, por viejos pinos lejanos, pero nada tenía escrito tu nombre. Te busqué por las hojas sobre vientres de campos morenos, te busqué por los trigos, por valles y praderas de lirios, por montaña, por fuentes, por cada sendero oculto, iba gritando tu nombre. Te busqué por los mares, por frágiles barcas de marineros mojados. Te busqué por algas, por peces, por rocas agudas, por olas y anchas playas doradas. Te busqué más abajo, en lo hondo, entre viejas astillas de barcos remotos. Olvidadas cartas marinas no decían tu nombre. Te busqué por estrellas, por nubes, por albas, por quietos celajes. Te busqué por los aires, por la luna callejera, por locas primaveras saltando. Te busqué por el tiempo, por los siglos. Fríos cementerios no tenían tu nombre. Tú eras un signo de ave, y nadie podría encontrarte. Te busqué por los sueños tú me estabas esperando. Ilustrísimo señor alcalde, distinguido señor don Domingo Doreste Ojeda y demás parientes de doña Pino, señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a este acto. Antes de proseguir con esta presentación, quiero dar las gracias a la Comisión de Fiestas por haber incluido este acto en el programa de festejos. Señoras, señores, estamos aquí reunidos esta noche para recordar la persona de doña Pino Ojeda Quevedo, destacada artista del panorama artístico canario del siglo XX, de un prestigio que trasciende las fronteras nacionales. Esta artista de rica personalidad polifacética es originaria del Palmar de Teror, nombre al que ha dado lustre con su fecunda actividad artística. Para este fin vamos a contar con la colaboración del cronista oficial de Teror, don José Luis Llanes Rodríguez, que hará una semblanza de doña Pino, con el hijo de esta, don Domingo Doreste Ojeda, y con los poetas, don Francisco Quintana a mi izquierda y don Jorge Martínez Sanz a mi derecha, y un servidor que recitaremos una breve selección de los poemas de doña Pino y algunos de nuestra cosecha personal. También contaremos con la aportación musical del dúo Caña Limón, integrado por Manolo Quevedo Páez y Chelo Ortego Sánchez. Sin más preámbulos, les dejo con el señor alcalde, que va a dirigirles unas palabras preliminares. Muy buenas noches, Cristóbal, señores de la mesa, cronista oficial, compañeros concejales, junta directiva y miembros y vecinos de este barrio. La verdad que me hayan invitado para un acto como este
me llena de satisfacción. Tuve la suerte de conocer a Pino Ojeda ya entrada en años, pero la primera vez que le vi, noté en ella que dentro, tras su mirada, tenía otra cosa, que era su corazón. Y la verdad que me llenó de paz, de serenidad, de tranquilidad. Y me puse a hablar con ella como si me hubiese conocido de toda la vida. Tuve la suerte de compartir cuando el Ayuntamiento de Teror, y creo que fue tardío, le rindió homenaje, pero bueno, dice que vale más tarde que nunca. Y tal fue la impresión que me llevé de aquella mujer, que este poema que está aquí lo guardo en la alcatía, lo tengo, he puesto ahí que toda la gente que llega lo ve. Me llegó muy adentro ese homenaje, ese poema. Sobre todo me llegó muy adentro como mujer, como persona, una persona de una talla impresionante. Y aparte de impresionarme como persona, por su dulzura, su forma de ser, pues también por su pintura, por su obra. Y aún todavía, que en un rincón de la Casa de la Cultura está a su gusto, y cada vez que paso me fijo en los ojos de ella, me cautivó. Por lo tanto, creo que la Comisión de Fiestas del Barrio del Palmar ha hecho una cosa maravillosa, que es reconocer a una mujer que pasó, y que pasó también vicisitudes, pero que pasó por esta tierra dejando una estela de cariño y de recuerdo para esta tierra de Teror. Por lo tanto, muchas felicidades, especialmente a los que están llevando a actuar, y a Cristóbal por atreverse, que sé que lo hace muy bien y siempre lo ha hecho bien, a presidir un acto tan importante como este. Que disfruten y que sean muy felices con este acto de esta noche. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas, y antes de dirigirles unas palabras como presidente de la Asociación de Vecinos Guayesín y de la Comisión de Fiestas, Carmen Delia Ortega Domínguez, concejal de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Teror, me ha encomendado que les lea unas palabras, ya que le ha sido imposible estar esta noche aquí con todos nosotros. En primer lugar, pedir disculpas por la ausencia de Carmen Delia, concejal delegada de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Teror, a quien, a pesar de haberle gustado asistir al memorial a Pino Ojeda Quevedo, diversos compromisos le han impedido estar hoy aquí. A continuación les pasaré a leer unas líneas de agradecimiento y felicitación de manos de la propia concejal, con las que pretende compartir este momento tan emotivo con todos nosotros. Buenas noches. Nuestra villa de Teror ha sido desde siempre fuente de inspiración para escritores y poetas, los cuales, a pesar de no ser naturales del pueblo, se han sentido atraídos por su belleza y sus gentes, dedicándole parte de su obra. Es el caso de autores de la talla de Miguel de Unamuno, Domingo de Oreste, Fray Lesco o Manuel Picar y Morales, entre otros muchos. Pero Teror también ha sido el lugar de nacimiento o morada permanente para otros no menos importantes, tales como Ignacio Quintana Marrero, del cual se cumplirán 100 años de su nacimiento el próximo 2009. Francisco González Díaz, nacido en Las Palmas pero afincado en nuestra Villa Mariana durante gran parte de su vida, y cómo no, la sin par Pino Ojeda Quevedo, nacida en este barrio del Palmar el 17 de agosto del año 1916. Para nuestro pueblo ha sido y es un orgullo el haber contado con una hija tan ilustre como Pino Ojeda. De todos es conocida su trayectoria literaria y poética, llegando a convertirse en una de las escritoras más importantes del archipiélago durante el pasado siglo XX. Ningún diccionario de literatura canaria que se precie ha dejado de hacer mención a su obra, siendo abundantes las referencias que existen hacia su persona. Por si fuera poco, también cultivó el arte de la pintura y la escultura de forma brillante. Y es que Pino Ojeda Quevedo era una humanista y una amante del arte en su concepto más amplio. Por todas estas razones, desde la Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Teror, nos sentimos orgullosos y agradecidos de haber podido participar en este memorial, al tiempo que felicitamos a Francisco Quintana, Cristóbal Almeida, al grupo musical Caña y Limón por esta feliz y acertada iniciativa,
así como a la Comisión de Fiestas por la colaboración prestada. Por nuestra parte, siempre estaremos dispuestos a fomentar la obra y los valores de Pino Ojeda Quevedo, así como del resto de escritores y poetas terorenses. En este sentido, el próximo 24 de septiembre del presente año tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Teror la presentación del libro titulado Pino Ojeda, pintora, poeta, magia de mujer, obra de su biógrafo, el doctor en historia Juan Francisco Santana Domínguez, con prólogo de Luis León Barreto, presidente de la Asociación Canaria de Escritores. A continuación se llevará a cabo un recital poético-musical a cargo de dos recitadores de talla internacional, Antonio Abdo y Pilar Rey, acto al cual están todos invitados. Gracias y buenas noches. A continuación, para acercarles a la persona de Pino Ojeda, les voy a leer un poema mío que es una síntesis biográfica de su vida. En memoria de Pino Ojeda. Ardía en agosto de 1916 el fuego canicular en el Palmar de Teror cuando vio la luz primera Pino Ojeda Quevedo en el seno de una familia humilde. Muy joven contrae matrimonio y siente al poco tiempo de casada en su carne el dolor desgarrador de la pérdida de su esposo en la fratricida Guerra Civil Española del 36. Viuda y con un hijo de corta edad, afronta la posguerra con un coraje sin parangón en una mujer de su edad. Es entonces cuando siente en su sangre un apasionado hervor por el arte. La poesía cautiva su alma cándida y se entrega febrilmente a la elaboración de sentimentales y líricos versos, actividad que se prolongará toda su dilatada y fecunda vida. También hace incursiones en otros géneros literarios, como el cuento, la novela y el teatro. Paralela a su vocación poética, siente la llamada de la expresión plástica, plasmando en el lienzo su rica imaginación creativa. Entre la prolífica producción poética y la paciente elaboración de imaginativos dibujos, óleos y lacas, transcurre su profusa vida artística. Y un ardoroso día de agosto de 2002 siente en su cuerpo, vencido por los años, el suave dulzor de la muerte, enunciando su último y más sublime poema, El vuelo hacia la inexplicable eternidad. Buenas noches a todos. Cuando hace 2 meses Cristóbal me llamó para encargarme que hiciera lo que él acaba de denunciar, un esbozo biográfico de la figura de Pino Ojeda, no dudé en un solo momento en decir que sí, ya que como cronista, como palmarense y como admirador fervoroso de la figura y obra de Pino Ojeda, no me cabía otra cosa, y entiendo que este tipo de actos son casi de obligado cumplimiento. Por tanto, esta breve biografía y análisis de su obra, en la lógica cautelar que yo como historiador tengo,
lo dedico a la memoria de doña Pinojeda. El 17 de agosto de 1916 nacía en el Pago de las Casas del Palmar de Teror una niña del matrimonio de don Rafael Ojeda Díaz, natural del pueblo cumbrero de Artenara, y de doña María de Jesús Quevedo Naranjo, nacida asimismo en las tierras palmarenses e hija de don Luis Quevedo Enríquez y doña Juana Naranjo Suárez. Fue bautizada unos días más tarde en la pila de Nuestra Señora del Pino, bajo el padrinazgo de su abuelo materno. Aunque las raíces familiares estaban fuertemente arraigadas en el Palmar y procedían desde don Diego Ramírez, mayordomo de las Nieves en el siglo XVIII, había sido el matrimonio, el 9 de diciembre de 1875, de don Luis y doña Juana, el que los había instalado en el barrio. Don Luis Quevedo había nacido en la calle Mayor de Triana, el 21 de abril de 1858, hijo de Antonio Quevedo Enríquez y Leonor Enrique González. Su esposa Juana era hija de Blas Naranjo Domínguez, natural de Arbejales, que había traído el apellido Naranjo al Palmar a comienzos del siglo XIX. Los dos eran menores de 20 años cuando casaron en 1875 y conformaron una familia marcada, como tantas de la época, por las frecuentes ausencias del marido por tierras americanas en busca de fortuna, por lo que sería la esposa la que se ocupó de los muchos menesteres que la vida campesina traía consigo. Desde la década de 1880 hasta ya entrado el siglo XX, fueron las idas y venidas del cabeza de familia desde Cuba una permanente circunstancia de sus vidas, pero ello le permitió consolidar una mediana hacienda que aseguró su prestigio social y económico en toda la villa de Teror. Por lazos de la fortuna o consecuencias genéticas, la descendencia con posterioridad del matrimonio, las características más concluyentes de la familia, el fuerte carácter de las mujeres que la formaban y su clara determinación de mejorar, de ir a más. Las hijas del matrimonio Quevedo Naranjo fueron 4. Leonor Escolástica, nacida en 1879 y casada con José Sánchez Rodríguez en 1895. María del Pino, nacida en 1881 y casada con Vicente Pérez Sánchez en 1901. Eloína, nacida en 1883 y casada con Pedro Rodríguez Pérez en 1905. Y por fin María Jesús, nacida el 15 de febrero de 1889 y casada con Rafael Ojeda Díaz el 20 de marzo de 1911. De todas ellas sería la descendencia de Leonor Quevedo, pese a implantarse primeramente en la finca Las Peñas del Barranco de la Virgen de Valleseco, la que con el tiempo continuaría teniendo una mayor presencia en el barrio del Palmar. Y sería en este núcleo familiar de fuerte presencia femenina, con ansia de mejora y sin la presencia de su propio padre, ausente en Cuba por los mismos motivos ya argumentados para su abuelo, donde nacería Pinojeda en 1916, hasta que a los 3 años retornó su progenitor y decidió el traslado de la familia a la ciudad de Las Palmas. Su primera infancia transcurrió en los cortos horizontes de la edificación que aún hoy conocemos como Las Casas, ubicada junto a las tierras de su abuelo y al lado del barranquillo de la Pila. Pino recordaba años más tarde ese regreso de su padre con el asombro que causó a todos sus parientes su repentino envejecimiento y enfermedad. Y fue precisamente el deseo de mejorar el futuro de su descendencia el que decidió el traslado a Las Palmas y marcó un primer eslabón fundamental en la cadena de la vida y obra de Pinojeda. Sin abandonar totalmente el barrio, sus abuelos se trasladarían posteriormente a la villa de Teror, a una casa situada junto al inmueble que ocupaba entonces el casino terorense, en la actual calle Padre Cueto, y ya sería desde allí donde en los años siguientes se prolongaría la relación de Pinojeda con Teror y sus gentes. Fue, según sus propias palabras, una niña rebelde, apasionada e inestable, animada permanentemente por una ansia de curiosidad insatisfecha. Su vida en la ciudad, los paseos por Santa Ana, los cuentos de su padre, fueron configurando una infancia que ya permitía vislumbrar una juventud y una madurez de pletórica producción artística y creativa. No pretendo hacer una exhaustiva biografía que no viene al caso y que otros, como don Juan Francisco Santana Domínguez, como un libro sobre Pinojeda de próxima publicación, han realizado ya. Solo decir que paso a paso transcurren sus años jóvenes hasta que pierde su esposo Domingo Doreste Morales en la Guerra Civil Española, lo que marcaría indeblemente toda su vida y su obra, y sería el foco de energía, de inspiración de su posterior trayectoria artística. Sus primeros poemas se publican en la revista Mensaje a mediados de la década de 1940, y en 1947 la misma revista publica su primer libro, Niebla de Sueño, que don Luis Doreste definió como una elegía larga, desgarrada y penetrante, donde ya aparecen constantes de su producción artística como el amor, la muerte, la soledad y la naturaleza,
tratadas con un profundo lirismo. En el libro aparece fuerte y doloroso el recuerdo del esposo fallecido, y a veces momentos de profunda desesperanza, de no obstante una infinita belleza. En 1954, la editorial Real publica Como el fruto en el árbol, que había ganado el primer acceso del premio Adonais del año anterior, constituido como un poema unitario sobre el tema de la búsqueda del amado imposible. En 1956 gana el premio Tomás Morales con su libro La piedra sobre la colina, que no obstante no verá la luz hasta 1964. Pasan 2 décadas de silencio, que no de holganza artística, y en 1987 un nuevo libro, El alma en la espalda, trae a los lectores nuevamente poemas donde la muerte cotidiana, la destrucción del tiempo, el aire de la ausencia, sombras conocidas y desconocidas, surgen del universo particular de Pinojera con una fuerza inusitada y llenando toda su creación de los fantasmas, anhelos y pasiones que siempre la caracterizaron. En 1991, Pinojera resulta ganadora del 11º Premio Mundial Fernando Riero de Poesía Mística, otorgado en Ávila con la obra El Salmo del Rocío, que se publicará 2 años más tarde y donde se descubre la unión tan profunda que enlaza la religiosidad de Pinojera con su vida interior y sus ansias más íntimas. Significativamente, en las palabras con las que me lo obsequió cordialmente hace unos años, escribió que me lo dedicaba en el camino de la luz, expresando en esta frase la luminosidad interior que pese a la tristeza presente siempre alumbró y orientó la senda de su vida. A toda esta producción han seguido en los últimos años una antología poética de 1997 y la edición póstuma de su obra Árbol del Espacio, publicado el año pasado con ilustraciones de la propia autora Juan Ismael y Plácido Freitas. Por si ello fuera poco, y aunque es más conocida literariamente en su faceta de poeta, fue también autora de novelas, cuentos y piezas teatrales, y a mediados de la década de 1950 se inició como editora con una colección poética titulada Alicios, donde figuraron no solo poetas canarios, sino peninsulares y extranjeros. Quedan inéditos, y por ello son una promesa de nuevas experiencias de disfrute poético para el futuro, La soledad y el tiempo, Caleidoscopio del tedio, Los brotes nuevos, 13 palabras a Dios, Desnuda como el ángel, Semana de pasión, El derrumbado silencio, etcétera, etcétera. No puedo resistirme, por lo acertado de sus palabras y el refinamiento del criterio, en un escrito que el insigne Gerardo Diego definía la poesía de Pinojera en los siguientes términos. La poesía de Pino es poesía indefinible, porque su encanto, que está hecho de sinceridad, de gracia viva y de emanación de viva inteligencia comunicativa, en una palabra, de temblor y contagio de vida, se evapora en cuanto intentamos apresarlo en una fórmula o relacionarlo por medio de arbitrarias coordenadas. Hay una estirpe de poetisas, en verso o en prosa, en poema o en novela, que se distinguen por no parecerse a nadie, sino a sí mismas. A esta estirpe pertenece Pinojera. Toda su poesía es una continuada confidencia, una ilusión en alta voz o a media voz, una afirmación maravillosa de vida irrenunciable. Si esto no bastase, si alguien considerara que es poco el ser una de las voces femeninas más preclaras de la poesía española del siglo XX, si todas estas obras no hubiesen existido, sí bastaría su extensa producción como escultora, ceramista y pintora, para considerarla una destacada artística y un orgullo para todos los canarios. Este proceso de formación y trabajo comenzó ya en la madurez, con una clara expresión de un sólido recorrido entre la abstracción y el abstraccionismo figurativo, y, como no podía ser menos, aprendiendo y experimentando técnicas variadas hasta el final de su vida. No viene al caso, tal como yo dije anteriormente, extenderme más en el análisis de estas obras y otras facetas de su vida artística. Actividad que le llevó en los años 60 y 70 a exponer en el Club Pueblo de Madrid en 1964, a la Galería San Paul de Estocolmo en Suecia en 1972, a la Galería Giorgi en Italia en 1973 y a otras muchas muestras de su actividad pictórica y escultórica en toda España y en otros países. Sería precisamente en la presentación de su exposición de Estocolmo, realizada por el escritor Camilo José Cela, cuando éste, analizando su obra, dijera de ella lo siguiente: todos los caminos, incluso el de Damasco, terminan en Roma, y todas las sendas, sin dejar a un lado la de la poesía, pueden llevar a la pintura. Quizás el arte no sea sino la última sombra de las cosas sobre la tierra, cuando las ilumina la honda y nítida luz de Dios. Y en la tierra canaria, que es quizás la tierra más desnudamente tierra del planeta,
Aquella luz y esta sombra adquieren unos contornos vigorosos y valientes, unos tintes elásticos y durísimos, que solo sonríen al ser fijados al lienzo o al verso por los espíritus delicados como sismógrafos o crueles libélulas. Pino Ojeda llega a la pintura, se venía diciendo, por el camino real de la poesía, probablemente también por la sinuosa y difícil trocha del amor. Sus cuadros son como amorosos, sí, y como poéticos también, gritos en la más alta noche que, pegada a la tierra de sus islas, fue fijada por los pinceles a los que mueve la deleitosa y zurrada sabiduría. Sobran más palabras. No quiero dejar pasar la ocasión para insinuarles, sugerirles que el mejor homenaje que se puede hacer a un escritor, una poeta, un artista de las palabras, es siempre leer sus obras y sentirlas como ellos las sintieron un día. Lean a Pino Ojeda y aprendan con ella tantas y tantas cosas de la vida. Quiero terminar esta semblanza introductoria desde la admiración y el respeto más profundo hacia la vida, obra y memoria de la palmarense Pino Ojeda Quevedo, precisamente con unas palabras con las que ella definía la esencia más profunda de su espíritu. Yo siempre he llevado mis manos para dar y recibir, pero no recibir como premio o compensación, sino simplemente como equilibrio, para poder sentir amor, para sentirme plena, para poder vivir, porque yo no sabría vivir sin amor. Yo no nací para luchar, pero he tenido que luchar tanto. Nací para soñar y ver realizados estos sueños, aunque no fueran una realidad. Cuando llegue el momento de ir a la otra orilla, lo único que llevaré conmigo son mis manos abiertas llenas de sueños. Hasta que muera, seguiré soñando. Buenas noches y muchas gracias.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Terror Televisión. Hoy estamos en un marco incomparable, estamos rodeados de testimonios gráficos de Pino Ojeda, una mujer de la que se celebra su centenario de nacimiento y que por fin está siendo homenajeada en múltiples formas, ya que fue una persona de una gran sensibilidad artística, una autodidacta y una mujer adelantada a su tiempo. Hoy tenemos la fortuna de contar con Isabel, con la actriz que encarna un proyecto ambicioso como es un docudrama realizado además casualmente por un familiar directo de Pino, un docudrama en el que se recrean aspectos de la vida. Isabel, ¿qué tal como experiencia, qué tal desde tu faceta de actriz encarnar un personaje real en una obra que en algo es ficción, pero en algo es un documental? ¿Cómo has vivido el proceso? Tengo que aclarar que yo no soy la actriz de Pino Ojeda. Yo soy una actriz de reparto y represento la figura de la amiga íntima que era Chona Madero. Sí, que además está por aquí en las Sí, exacto. Por si había habido alguna confusión. Sí, pues disculpa, sí, no, la confusión es mía. De todos modos, ¿cómo has vivido desde el arte dramático esa incursión en la vida real, pero también en el arte vinculado a mujeres con sensibilidad poética? ¿Cómo ha sido el rodaje? Pues la verdad que ha sido una experiencia preciosa porque como mujer y canaria no conocía en profundidad ni la figura de Pino Ojeda ni tampoco la de Chona Madero. Eran mujeres que tenían una enorme sensibilidad para expresar unos sentimientos en una época donde estaba condicionada principalmente al hogar y a la familia, y ellas creo que revolucionaron en cierto modo esa faceta que correspondía al hombre. Y bueno, de Chona Madero, que es la que yo represento, fue una mujer que escribió una poesía muy intimista. En ella era una constante el dolor, el amor y también la esperanza. Y bueno, creo que es una figura importante también que acompañó a Pino Ojeda en una época de represión, de la posguerra, donde el dolor y la miseria estaban muy representadas también en su obra. Entonces me parece una oportunidad preciosa para conocer y difundir a los artistas canarios. Qué trágico, ¿no? La condición de mujeres pioneras, de mujeres en vanguardia de la expresión artística y que casi han desaparecido, si no fuera por estos movimientos de recuperación de la memoria de nuestra gente y de nuestra cultura. Está bien, ¿no?, que consigamos sacarlas del olvido. Yo, por ejemplo, no sé cuál es el caso de Chona, pero Pino tiene muchísima obra inédita y estamos hablando de unos tiempos en que reproducir sus actividades, sus expresiones artísticas tendría un coste mínimo, es más bien una cuestión de conciencia, de reconocimiento, ¿no? Así es. Yo lo que he visto de Pino Ojeda y lo que me transmitía era una mujer con una enorme necesidad de comunicar sus sentimientos y sus pasiones y también su miseria, porque a lo largo de su vida hubo momentos muy duros y muy complicados y bueno, que están patentes y están latentes en su obra. Y bueno, yo creo que deberíamos difundir y concienciar sobre todo a los colegios en Canarias de que expandan un poco la obra de grandes artistas pioneras, tanto femeninos como masculinos de nuestra tierra. Que son desde luego un referente como mujeres y como artistas, ¿no? Como mujeres y como artistas. Siempre estamos mirando fuera, siempre estamos mirando a culturas anglosajonas y sin embargo conocer y expresarse en la sociedad en la que vives
es la actividad habitual de los artistas, ¿no? Y que los podamos reencontrar, y en este caso a través de un docudrama en el que tú participas, nosotros queríamos recogerlo y agradecerte tu participación. Muchísimas gracias, ha sido un Encantado. placer, muy amable. Estamos con Ángel Pérez, un actor del docudrama La habitación del fondo, que forma parte de los homenajes que por fin está recibiendo Pino Ojeda en este año de su centenario de nacimiento. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido. Muy bien, gracias, mi amable. Desde este rinconcito de Teror estamos queriendo recoger las vivencias de los profesionales que habéis dado rostro y expresión a lo que son personajes históricos. ¿Cómo has llevado tú esa mezcla de ficción y de recreación histórica que es la obra en la que te has involucrado? Bueno, pues en principio aprovecho esto para agradecer a Golindo Goreste, el director y nieto de Pino Ojeda, la discusión que me tuvo para hacer este personaje. Es un personaje que realmente... Este personaje que es el padre de Pino Ojeda, efectivamente. Entonces es un poco difícil porque si fuera un personaje de ficción, un poco más o menos tú te haces el personaje, le aplicas cualquier cosa, cualquier recurso dramático o de carácter, ¿no? Exactamente, de cualquier cosa. La ficción es ficción. Pero cuando es una realidad, ya eso ya es más diferente, ya es más complicado. Más complicado porque tienes que documentarte cómo era el carácter que tiene ese personaje. No le puedes atribuir un carácter que no tiene. Y entonces eso sí complica un poquito las cosas. Pero bueno. O sea que ha sido un reto de alguna manera, ¿no? A tu claro, capacidad de interpretar, efectivamente, cómo adecuar tu interpretación a una cierta verosimilitud. Efectivamente. Sí, porque no cabe duda de que, volviéndolo de antes, si tú creas un personaje que es de ficción, lo estás creando tú y tú tiras con ese porque es tuyo. En este caso tienes que hacer de ti un personaje que existió, que de cierta manera cuando se ponga al público, el público tiene que reconocer en él, al menos, si no la visión, si no el rostro de ese personaje, sí, al menos sus cosas, ¿no? Su temperamento. ¿Y qué rasgos destacarías como persona y como época, ¿no? Porque, sí, claro, nosotros ya no hemos tenido ni, por supuesto, opción de conocer aquella época, pero es una época próxima y no tan remota, ¿no? Una sociedad más estamentada, ¿no? Sí, tampoco la época tampoco está lejos, ¿no? Pero bueno, está ahí. Y lo que pasa es que este hombre, Rafael, tuvo la suerte o la desgracia de casarse con Pino Ojeda. Pino Ojeda es una mujer de mucho carácter, ¿no? Y Rafael, pues, era un hombre más tranquilo, menos dinámico, y entonces, claro, vivir bajo el mismo techo de una persona con carácter, pues, le pasó factura, ¿no? De todas maneras, también la vida de este hombre es un poco complicada porque le tuvo que prometer a su madre, que estaba ya a la puerta de la muerte, ir a buscar a sus hermanos, y se tuvo que marchar a Cuba. En Cuba no los encontró. Tuvo una vida azarosa. Muerto, a otro ahorcado, y enfermó porque veía aguas residuales, fatales, y vino enfermo, dejó a Pino, la dejó pequeñita, y volvió, ya se la encontró ya, bueno, 5 o 6 años. Y claro, todo eso, Berma, aparte de un carácter un poco tranquilo, ¿sabes? Pues, no me da duda de que influyó bastante en eso. Vino enfermo ya, una enfermedad un poco... Y claro, pues todo eso influye en el personaje. Tienes que mamártelo, tienes que... Sí, ¿no? Y sobre todo la interpretación contenida, ¿no? Porque es un personaje... Tienes que meterte dentro, a pesar de que esto es un docudrama, no una película de ficción, por lo tanto son pocas escenas las que hay, pero son escenas que tienes que meter dentro del personaje si quieres que salga bien. ¿Y tu valoración de la experiencia en general, del lío de
Hombre, la valoración mía la voy a dar después del 28 de mayo, que es cuando se estrena. No, pero hasta ahora. Porque no conozco nada, no he visto nada. Claro, yo soy un actor que no veo, o sea, a mí me dice, mira cómo va a tener, o sea, míralo tú eres el que quieres saber cómo se van a hacer las escenas, ¿no? Y el ambiente de rodaje y eso. Pero todo es fabuloso, efectivamente. Tengo unos Además compañeros rodado en espacios naturales, todo. En casas no históricas. Solamente eso, la casa de Pino Ojeda, la verdadera casa de Pino Ojeda, precisamente se llama la habitación del fondo porque es la que se queda hoy día, precisamente la habitación de ella. Y evidentemente todo es basado en los sitios que ella vivió. Muy bien, Ángel, pues muchas gracias por tu colaboración en este pequeño espacio televisivo de terror y hasta próxima ocasión. Pues muy bien. Encantado. Felicidades. Sí. Bueno, ahora tenemos a dos protagonistas principales de La habitación del fondo, que es un título muy evocador, pero a la vez es topográfico. Se trata, he sabido, de la propia habitación de Pino Ojeda en su casa, a lo que se hace referencia. Tenemos aquí a Domingo Doreste Jr., el nieto de la protagonista real de ese homenaje que es el docudrama del que estamos hablando. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Y el director. Sí. Hasta que me echen. Hasta que le echen, vale. Pues así estamos todos en estos tiempos. Sí. Y tenemos también a Esther Munuera, que es la actriz que le ha tocado asumir el reto de encarnar a un personaje que es histórico y que además es próximo en el tiempo. Esther, ¿cómo ha sido eso de meterte en la piel de una mujer tan poderosa en tantos aspectos como fue Pino? Una artista, una mujer adelantada a su tiempo, una mujer enfrentada a su sociedad por su forma de expresarse. Pues buenas a todos. Encantado de y encantada. Bueno, acabamos de salir ahora mismo del rodaje aquí en Teror, de donde era ella, donde era Pino, y pues no me di cuenta de la dimensión de este proyecto hasta que empecé a leer la historia de Pino Ojeda. Yo he vivido muchos años fuera de aquí y la desconocía, no era de mi tiempo, y cuando he empezado a leer acerca de ella es cuando me he dado cuenta realmente de la importancia que tenía esta mujer y de lo que ella decía, ¿no? Y Domingo me decía que ella decía que no era profeta en su tierra. Ese iba a ser en un principio el título del docudrama, del documental. Y a mí me pareció como un poco, y dije, ay, eso a mí me duele, ¿no? En el alma, porque yo también he tenido que salir fuera y sé lo que es tener que... encontrar fuera lo que dentro no. Claro. Entonces yo dije, no, me fastidia, no quiero. Y le dije, ¿por qué no? Había otro que era la habitación del fondo, y al final le pusimos la habitación del fondo porque creaba como más misterio y era como que la habitación de donde ella nació, ¿no? Sí, es un emblema magnífico, ¿no? El concepto, ¿no? Y maravilloso. A mí me pareció mucho más tierno, ¿no? Y además no me parece justo porque creo que se cumplen los 100 años este año de su nacimiento y no creo que sea... creo que sí va a ser profeta en su tierra, aunque ella no lo vea desde otro sitio, pero yo creo que sí lo va a hacer. Y bueno, la verdad que para mí es un lujo, un orgullo, una satisfacción y todo lo que muchas actrices dicen que es un regalo, ¿no? Y yo creo que este es el regalo. A mí la época me encanta. Me puedo hacer una mínima idea, muy pequeña, de lo que es ser mujer en aquella época y rebelarse contra todo y querer ser artista, ¿no? Y además que en tantas disciplinas y encima en un pueblo como Teror, en Canarias. Sí. Es que es como un cúmulo de complicaciones para aquella época. Y había pues unas cuantas mujeres más, como Chona Madera y algunas amigas, que también pues fueron pioneras en su época. Sí, además estamos rodeados de fotos de ellas. Y bueno, mujeres estupendas, super fashion y echadas para adelante que nosotros que somos de generaciones posteriores. Algunas... Y que tenemos que agradecerle a ellas. Sí, claro. El estar ahora todo lo que tenemos y que ellas fueron en su momento algo muy especial, que hoy en día tenemos que agradecer, con lo cual para mí es un regalo. Llevar su ropa, aquí está su ropa. Sí, bueno, hay muchísimos detalles maravillosos en este proyecto, ¿no? Y el que haya rodado en espacios
naturales, que son los reales, ¿no? con su ropa, con su familia, rodeada de gente del pueblo que se ha volcado completamente, con lo cual es todo como un sueño, ¿no? Maravilloso, sí, es una experiencia integral, ¿no? Sí, me siento como los 30, los 40, ya lo vivo, cuando me llaman Pino respondo, entonces es como... Y como actriz, ¿has podido acercarte a la persona que era Pino? Porque era una persona de carácter, era una persona sometida a tensiones íntimas y sociales, ¿no? Seguro que su vida no fue muy fácil, no. A pesar de que bueno, pudo vivir con dignidad, ¿no? Porque todo hay que decirlo, ¿no? Fue una persona enfrentada a su tiempo, probablemente porque partía de unas condiciones socioeconómicas y culturales suficientes, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Has podido interpretar, has podido acercarte a su ser? Llevamos unos cuantos meses ya rodando y ha sido bastante progresivo. En un principio, claro, me costaba porque no tenía ningún referente audiovisual de ella. Tenía fotos, hablaba con la familia, lo mismo me contaba, le preguntaba. Intentaba hacerme una idea de todo por lo que había pasado, ¿no? Pero creo que cada vez que íbamos rodando y había una escena, un poco la vivía. No quería preparármela demasiado porque quería vivirla en el momento. Y luego, pues sí, hay una sorpresa que saldrá que no puedo adelantar. Pues nada, no veremos la primicia. No se espera. Pero que a mí me ha servido muchísimo y cuando me la contó dije, Dios mío, era lo que yo estaba esperando, ¿no? Era esto, para mí esto me hacía muchísima falta. Y a través de eso, de su familia, de leer su vida, ¿no? Y sus poemas. De sus ¿no? poemas. Porque, claro, la expresión poética habla mucho del ser. Muchísimo sí. De lo que ella vivió. O sea, todo lo que ella ha plasmado en el arte es porque ella ha tenido unos sentimientos y ha pasado por unas experiencias. Y de ahí viene todo eso. O sea, ha sido muy interesante. Bien, otro actor, en sentido figurado principal de que vayamos dentro de poco a poder ver esta recreación sobre la vida de esta mujer de armas tomar, valga la expresión, ¿no? O por lo menos en el sentido artístico, porque en las indagaciones que yo he hecho partió de una actitud autodidacta, ¿no? O sea, se dejó llevar por una pasión, no es que venía acogida por unos estudios previos o por una tradición familiar. Y como digo, otro actor principal es nada menos que su nieto. Habla primero el nieto. ¿Qué está significando para ti? Porque yo me he proyectado al saber el evento y digo, debe ser una cosa extraordinaria, maravillosa, ¿no? O sea, poder homenajear a un ser tan querido como puede ser tu abuela con una obra que en parte es artística y en parte es un documental del alcance de esa persona. Pues sí, es un reto bastante grande. Sobre todo yo conocí a mi abuela y viví con ella muchos años, entonces yo tengo que asumir dos roles, el rol de nieto y el rol de director de la película, ¿no? Creo que me he sabido abstraer lo suficiente para poder contar la vida de mi abuela. Estoy aprendiendo día a día. Hay muchísimas cosas de mi abuela que ahora sé y las sé porque me he decidido a hacer este documento, ¿no? Si no, nunca hubiese conocido a mi abuela como Pino Ojeda. Mi abuela siempre ha sido mi abuela. Prácticamente claro, yo no sabía ni que se llamaba Pino, ¿no? Porque cuando uno llama a la abuela le dice abuela, no dice Pino. Entonces a mí me preguntan, ¿cómo se llama tu abuela? Sí, María del Pino, pero me cuesta y me paro a pensarlo. Mi abuela, ¿quién era para mí como nieto? Pues la que me hacía los sándwiches de jamón y queso, como siempre digo. La que me... voy a contar una cosa como exclusiva, porque no la he contado nunca. Y es que siempre esperaba a mi abuela que llegara, porque ella en su última parte, en la última parte de su vida, tuvo que asumir una administración de lotería, que era un negocio que tenía pero no regentaba, ¿no? Entonces, al irse las personas que lo llevaban, pues lo tuvo que asumir los últimos años. Fue una época muy dura, porque claro, es una cosa que no le gustaba nada. Y yo la esperaba siempre en la casa, y para una cosa, porque cuando llegaba decía, abuela, tú me rascas y yo te rasco. Entonces nos poníamos invertidos y ella me rascaba los ñoñillos y yo se los rascaba a ella, ¿no? Entonces,
esos son detalles que conozco yo de mi abuela. Siempre venía y me daba un cochito, siempre que venía, y mi abuela era esa. A medida que vas creciendo, pues hay una serie de cosas que van influyendo en ti. Ella me enseñó a mirar a las estrellas, fue la que me regaló el primer telescopio, fue fundadora de la Agrupación Astronómica de Gran Canaria, mi grupo, que no se sabe tampoco, estoy contando muchas cosas. Y esa era para mí Pino Ojeda. Como Pino Ojeda, puedo decir que yo hasta hace muy poquito no me había leído nunca un libro de poemas de ella entero. Había leído poemas sueltos, pero realmente no me llamaba la atención leer poemas de mi abuela. Yo he vivido dentro de ese ambiente, en esa biblioteca donde ella escribía. Claro, y la habías tenido toda. Lo he compartido todo. Sí. Yo veía pues a Justo Jorge Padrón, que ahora es un poco el Camilo José Cela, pues nacional, ¿no? Veía pues a Pepe Dámaso, veía a todos estos artistas, a Carmen Conde. Para mí era una cosa muy normal, era como los vecinos de al lado. Sí. Y entonces, bueno, ahora es cuando he empezado a comprender pues el alcance que tuvo toda esa época. Y estoy aprendiendo todos los días con Esther, porque aprendemos juntos, y creo que va a ser un documento histórico, porque es una mujer que hay que mostrar. Es una mujer que para mí fue una gran valiente, que cogiera sus libros, sus cuadros y viajara por Europa en los años 40, los años 50, cuando la mujer estaba pensando en el hogar y en su marido. De hecho, hay un pasaje en la película en la cual su marido, cuando se casan en el año 37, le dice: Pino, ahora ya puedes dejar todos esos sueños y dedicarte a mí y al hogar. Bueno. Y ella se levantó enfadada y le dijo: yo pienso seguir haciendo lo que me da la gana. Y se fue, ¿no? En aquella época. Claro, decirle eso a su marido en esa época es complicado. Yo creo que mi abuela tuvo toda esta explosión cultural porque se quedó viuda muy joven. Ella se casó en el año 37, se quedó embarazada, perdió a su marido en el año 38 y ya en el 39 estaba viuda. Claro, estaba frente a su vida, ¿no? Ella estuvo un año, una vez perdió a su marido en trance, el niño lloraba y ella no lo oía al niño, incluso su madre le tuvo que sacar el pecho durante ese casi un año para darle de tomar la leche a su hijo. Ella se olvidó de su hijo y al año fue como un despertar, oyó llorar a su hijo, según me contaba, y se dio cuenta de que tenía un hijo en el mundo, al año. De todas maneras, fue muy duro. Disculpa, es que claro, Pino tiene 20 años cuando tenía la guerra civil, en el año 37, ¿no? Tenía 21 años. Que toda su primera juventud vivió los aires de la República. Quiero decir que viniendo de una sociedad hipertradicional, rural, patriarcal, en el año 36, de algún modo... Le ocurren todas estas desgracias una detrás de otra, ¿verdad? Bueno, una generación marcada como pocas, ¿no? Y muy jovencita, claro. Sí. Y muy valiente, mi abuela. Pero a la vez con una pasión enorme, ¿no? He podido ver una reproducción de uno de sus cuadros así magmático y volcanes. Las lacas la gustó mucho, ¿no? Ella estuvo con sus cajas de cuadros, recorrió Italia, Alemania... como siempre hemos dicho, llegó hasta Escandinavia, a Laponia, casi una mujer sola, viajando por Europa con sus cajas de cuadros, que no es fácil. Y con el frío que hace allá arriba, ¿no? Y en esa época ella sola en Laponia, ¿no? Yo la verdad es que estoy alucinado con toda esa historia de ella y lo que no podemos contar que se contará en la habitación del Muy bien, pues esperaremos a ese momento. Daros las gracias por habernos dedicado un rato para instruirnos de vuestras experiencias y del alcance de lo que estáis haciendo y del alcance de esta Canaria de Teror, que hizo mucho y muy bueno y que ya está bien de que permanezcan en olvido personas con esa valía, ¿no? Y ojalá, quiero añadir como final, que su obra en gran parte inédita deje de estarlo
más pronto que tarde, si es posible. A partir de Pues, este año seguro que sí, nosotros encantados. Estupendo. Invitados quedan al 27 de mayo en el Auditorio de Terror. Allí estaremos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Ven conmigo al naciente, ven conmigo al naciente, a cargarme la talla. Ven conmigo al naciente, ven conmigo al naciente, a cargarme la talla. Las llameras derechas, frescas en la mañana, las llameras derechas, frescas en la mañana. Ven conmigo al naciente, a cargarme la talla. Ven conmigo al naciente, a cargarme la talla. La llamera derecha, frescas en la mañana. La llamera derecha, frescas en la mañana. No dejes que me mojes, y estate quieto. No dejes que me mojes, y estate quieto. No dejes que me rompes el sagaremo. Ándate pronto, habla con el cura. Ándate pronto, habla con el cura. Y verás que prontito se acaba nuestra amargura. Y verás cómo cuido la casa y cómo te quiero. Y verás cómo cuido la casa y cómo te quiero. Espabilate y ándate pronto, mira que me muero. Ven conmigo al naciente, a cargarme la talla. No te aloques así a balandre, que fue que te caigas. Piérdame quieto, no me ves que me rompes el sagarego. Ay, ay, no me ves que me rompes el sagarego. No me ves que me rompes el sagarego.
Gracias por el esfuerzo, dado las condiciones meteorológicas que tenemos, pero eso quiere decir que todo va a salir de maravilla, ¿vale? Sobre todo me encantan las escenas con lluvia, y porque queda todo más real. Bueno, agradecerles, como digo, que hayan venido. Yo espero que vivan unas horas mágicas, vamos a estar poco tiempo. Es un plano que para mí es muy importante porque no sé si todos conocen a Pino Ojeda, que fue una poeta y pintora, y esta señora resulta que es hija predilecta de Teror, es hija adoptiva de la ciudad de Las Palmas, y estamos haciendo una película homenaje relatando más bien su vida, ¿no? Hay gente que conoce su obra artística, poética, pictórica, pero la vida de Pino Ojeda para muchos es desconocida. Entonces hemos querido, en este centenario de Pino Ojeda, hacer un homenaje a su vida, y la escena de hoy, para explicarles un poquito y que entren en calor, es una escena en la cual vamos a recrear con un coche antiguo que tenemos aquí fuera la llegada de Pino Ojeda en los años 40 a Teror, el día grande de las fiestas del Pino. Hay que dar esa imagen de fiesta, y Pino Ojeda viene ese día a homenajear a su marido, porque Pino Ojeda se casó con 22 años, se quedó embarazada, tuvo su hijo ya cuando su marido partió a la guerra. Fue una despedida muy traumática porque no había nacido su hijo, quedaban pocos meses, y ella